Vamos a meternos de lleno en una de las épocas más fascinantes y a la vez más contradictorias de la historia reciente de España. Un tiempo en el que el país vivió una transformación económica y social, bueno, sin precedentes. Y todo esto bajo un control político súper rígido que se negaba a cambiar lo más mínimo. Y aquí está la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder hoy. ¿Es posible que una sociedad se abra al mundo, que adopte nuevas costumbres, que aspira a mucho más, mientras su sistema político sigue, digamos, anclado en el pasado? Venga, vamos a desgranarlo. Bien, aquí tenemos la hoja de ruta. Empezaremos viendo la crisis que lo empezó todo, luego los motores de ese cambio económico, cómo se transformó la vida de la gente, el papel tan complejo de la mujer y, al final, llegaremos al meollo de la cuestión, al gran conflicto de esta era. A ver, para entender el milagro primero tenemos que entender el desastre que había antes, el colapso total de la autarquía. Es que a finales de los 50, después de 20 años de aislamiento económico, España estaba literalmente al borde del precipicio. La política económica del régimen hasta entonces se llamaba autarquía. La idea era, sobre el papel, que España podía producir todo lo que necesitaba sin ayuda de nadie. Pero claro, en la práctica esto fue la receta perfecta para el estancamiento, la escasez y los tristemente famosos años del hambre. Así que el punto clave es este. El modelo había fracasado, pero fracasado por completo. Las reservas de divisas estaban a cero, agotadas, y el país sencillamente no podía seguir así. La situación era ya insostenible. Y de repente, en 1959, llega un giro de 180 grados. Un grupo de ministros nuevos, a los que llamaban los tecnócratas, que eran más bien expertos en economía, no militares de la vieja guardia, convencieron a Franco de que la única salida era cargarse la autarquía y abrir la economía al mundo. Fue una apuesta muy radical para la época. Y la apuesta salió bien. Vaya, si salió bien. Pero ojo, es súper importante entender que el crecimiento espectacular que vino después no fue tanto por la genialidad del régimen, sino por tres potentísimos motores que venían de fuera. El cambio fue tan bestia que se empezó a hablar del milagro económico español. De la noche a la mañana, el país se convirtió en una de las economías que más rápido crecía en todo el mundo. Fue una transformación de verdad vertiginosa. Pues bien, este milagro se apoyó en tres pilares, tres motores que le metieron gasolina a la economía. Primero, el boom del turismo, con media Europa del Norte buscando sol y playa. Segundo, la emigración masiva de españoles a países como Alemania, Suiza, Francia. Y tercero, la llegada de dinero de fuera, de empresas extranjeras que montaban aquí sus fábricas porque la mano de obra era muy barata. Pensemos un segundo en esta cifra, 2 millones de personas. Es que es una auténtica barbaridad. Son familias enteras separadas, gente que se iba con una maleta de cartón a buscarse la vida y cuyo esfuerzo se convirtió en una pieza clave para que el país saliera adelante. Y este gráfico muestra algo fundamental que muchas veces se olvida. Se tiende a pensar que el sol y la playa lo pagaron todo, ¿no? Pues no fue del todo así. Las divisas, o sea, el dinero que los emigrantes enviaban a sus familias, fueron una fuente de ingresos para el país incluso más crucial que el turismo. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque revela que el milagro no se construyó solo sobre bikinis y sangría, sino sobre el sacrificio durísimo de millones de personas que trabajaban fuera. Su esfuerzo, literalmente, financió la modernización de España. Bueno, dejemos un poco la macroeconomía y vamos a ver cómo todo esto cambió la vida de la gente de a pie. Porque la España de los 60 fue una sociedad que estaba en plena ebullición. El cambio más brutal fue este. La gente del campo se fue a la ciudad. Millones de personas dejaron sus pueblos para buscar trabajo en las nuevas fábricas, creando barrios enormes en las afueras de las grandes ciudades, muchas veces, la verdad, en condiciones muy precarias, en lo que se acabó conociendo como chabolismo. Y por primera vez en la historia nació una sociedad de consumo. El gran símbolo de esta nueva era fue el SEAT 600, el coche que, como se decía, puso a España sobre ruedas. Pero también llegaron los electrodomésticos, que cambiaron por completo la vida en casa, y sobre todo la televisión, que se convirtió en una ventana a un mundo que hasta entonces pues era totalmente desconocido para la mayoría. Pero en medio de toda esta modernización, la situación de la mitad de la población, de las mujeres, era especialmente compleja. Estaba llena de contradicciones. Esta cita lo resume a la perfección. La mujer se incorporó de forma masiva al trabajo en fábricas, en servicios, pero claro, al llegar a casa le esperaba una segunda jornada de trabajo doméstico, que no estaba pagado, porque eso seguía considerándose su obligación exclusiva. Y aquí vemos la paradoja en todo su esplendor. Por un lado, las mujeres contribuían de forma decisiva a la economía. Cada vez más iban a la universidad, pero por otro la ley las trataba como si fueran menores de edad.
Necesitaban el permiso del marido para casi todo, para abrir una cuenta en el banco, para cobrar su propio sueldo, para casi todo. A pesar de eso, ellas iniciaron un cambio de mentalidad que ya no tenía vuelta atrás, por ejemplo, con el uso clandestino de la píldora anticonceptiva. Y con esto llegamos al núcleo de todo, al choque, que era inevitable entre una sociedad que se estaba modernizando a una velocidad de vértigo y un sistema político que se negaba a moverse ni un centímetro. Es que esta imagen lo resume todo. Es la esquizofrenia de la época, un país tirando en dos direcciones completamente opuestas. Por un lado, una sociedad que se abre al consumo, al turismo, a las ideas que vienen de Europa. Y por otro, una dictadura que mantenía un control de hierro, sin libertades, sin partidos y con censura. El régimen intentó manejar esta contradicción con algunos, digamos, gestos cosméticos. La ley de prensa del 66, por ejemplo, quitó la censura previa. Ya no había que enseñar los textos antes de publicar, pero permitía secuestrar revistas y multar a directores después. En la práctica, esto intimidaba incluso más. Y el movimiento definitivo para asegurar el futuro fue este: nombrar un sucesor. Franco eligió al príncipe Juan Carlos, que se había educado bajo su tutela, pensando que así garantizaría que su sistema continuase. El plan parecía perfecto para dejarlo todo atado y bien atado. Lo que no podía ni imaginarse el dictador es que su heredero tenía otros planes. Y esa es la reflexión final. Toda esa modernización, todo ese contacto con Europa, esa nueva sociedad de consumo, ¿no eran en el fondo incompatibles con una dictadura? Al abrir las ventanas de la economía, ¿era inevitable que por ahí también se colaran vientos de cambio político? La respuesta a esa pregunta iba a definir el futuro de España.